Y como mencionábamos ayer, algo que es común en las personas que todavía no conocen el Evangelio, quieren saber el fin. Algo que ayer mencioné muy ligeramente, muy rápido, fue que yo fui criado en la religión que se arrodilla delante de estatuas. Pero entonces, en esta religión, no es nada raro que también los padres de uno vayan a esta religión, que supuestamente es cristiana, supuestamente, pero también lo llevan a uno donde brujos. Recuerdo que en alguna ocasión me llevaron donde una señora que ella tenía bastantes estatuas. Parecía ese lugar, pues ella decían que ella hacía magia blanca, así decían, pero entonces ella tenía varias estatuas, estatuas que yo había visto en el templo donde mis papás me llevaron, donde mis papás me llevaban y me llevaban desde niño. Entonces cuando yo veía yo no entendía, porque sí, ciertamente alguien se me acercó siendo yo niño y me dijo, eso de magia, eso es igual magia blanca o ya magia negra, eso es lo mismo. Pero entonces cuando yo llegué yo me sorprendí, porque la idea que yo tenía era que la religión donde mis padres me habían llevado era la religión bíblica, religión verdaderamente cristiana. Y porque ciertamente ahora en esta época sí se hacen llamar cristianos. Cuando yo era niño odiaban la palabra cristiano, la religión donde me crié. Si alguien decía que era cristiano, eso era para darle bofetadas en esa época. Pero en esta época ya se actualizaron. Ya normalmente ahora se hacen llamar también cristianos. Dicen, antes decían que eran romanos y así, decían un poco de cosas y somos romanos también. Entonces, ahora dicen, somos cristianos y también somos romanos. Ahora eso se llama sincretismo. Pero, curiosamente, esa religión es la que más las personas han asociado con Babilonia. Pero las personas han asociado con Babilonia, cuando digo las personas me refiero sin el Espíritu de Dios, llaman a algo que puedan señalar. El ser humano es feliz colocando etiquetas, feliz colocando etiquetas. Esto es así, esto es así, esto se llama así, esto se llama así. ¿De dónde viene esa colocación de etiquetas? De Génesis capítulo 3. Cuando la serpiente dijo, no moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando el ser humano cree que ya sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿necesita de Dios? No. Por eso puede poner etiquetas, fácilmente puede poner etiquetas. Esto es, no es cuando, por ejemplo, una de las etiquetas que a mí me enseñaron a poner en las 6 que yo estuve antes, que la gente conocía como iglesias, pero que ahora sé que no son iglesias, en esas 6 lugares que yo estuve, una etiqueta que me enseñaron a poner es, si usted quiere conocer si una doctrina es verdadera o no, entonces pregúnteles si son trinitarios. Pero ¿quiénes me enseñaron eso? Las mismas personas de la religión donde mis padres me llevaron desde niño, la religión que se inclina delante de estatuas, religión que es permisiva, es decir, llevan a sus dioses, a sus estatuas. Bíblicamente, cuando alguien lleva una estatua, esa persona está llevando a su dios. Entonces llevan a sus dioses, a quienes veneran y usan esa expresión, veneran. Esa no es bíblica esa expresión, pero llevan a sus dioses, a quienes honran. O sea, una forma de decir idolatría, honrar. Honrar estatuas es idolatrar. Pero entonces, una forma de decir idolatría, sin usar la palabra idolatría, es decir, veneran. Entonces, para que no suene como idolatría, entonces, adorar estatuas, entonces dice venerar, venerar a una estatua. Entonces, en esos lugares donde hacen eso, donde llevan estatuas, que normalmente en el país que estoy, no sé si esto sucede en todos los países latinoamericanos o hispanoamericanos, pero por lo menos en el país que estoy, normalmente cuando llevan en los vehículos colocan la estatua, colocan así estatuas de sus dioses y colocan cintas blancas y cintas azules claritos, como si fuera la bandera de Argentina. Qué pena. Sí, pero sí, es como si fueran los colores de la bandera de Argentina, o como si fuera la camiseta, más bien, como si fuera la camiseta de los jugadores de Argentina, que llaman, creo que se llama albiceleste, así, blanca, líneas. A los vehículos les colocan así cintas, cintas blancas y cintas azules clarito, azul celeste creo que se dice,
Entonces, y en toda la punta o en la parte de arriba de los vehículos colocan sus dioses. Bíblicamente, cuando miramos en la Biblia, en la época que llevaban estatuas, en esa época, eso era tener sus dioses, tenían sus propios dioses. Entonces las personas aquí en el país que yo estoy hacen eso, hacen caravanas en las cuales muchos vehículos van uno detrás de otro y cada vehículo tienen sus dioses y tienen así cintas blancas, cintas azules celestes. Y después de que hacen ese recorrido, mientras están haciendo ese recorrido, algunos llevan ahí en el vehículo, llevan licor, llevan ya sea licor suave, un licor suave creo que la cerveza, ¿no? Pero un licor más fuerte, o sea, más subido de tono más bien, creo que se llama whisky, tequila, así. Entonces ese tipo llevan licor. Entonces mientras van haciendo esas caravanas, van pite, pite, un carro detrás de otro, cada uno con sus dioses, y van pite, 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 y van tomando, y van tomando. Y pues obviamente todo lo justifican. Si uno les llegase a mostrar versículos, el ser humano algo que puede hacer es argumentar fácilmente en contra o a favor de lo que quiera. La profesión de abogado, las leyes, tiene esa característica. Hay un abogado que defiende, uno que ataca. Y con palabras y con argumentos defienden a capa y espada, en este caso, por ejemplo, las religiones. Cuando escriben a los comentarios de los videos que nosotros subimos, ¿qué escriben? Escriben defendiendo así su religión, pero la defienden, se puede decir, a morir, con fiereza, defienden, o sea, realmente no les interesa la verdad. Por más que uno les escriba versículos que evidencian que están equivocados, les dice uno, ¿qué opinas de este versículo? Se enojan y ofenden, solamente empiezan a ofender. ¡Ja! Y usted que supuestamente está hablando de parte de Dios, ¡ay, qué vergüenza! Menos mal que mi familia no ha dado con usted, no ha visto sus videos. Hay personas que escriben así, solo porque se les mostró algún versículo. Ya saben qué versículo, el versículo que más mostramos, primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. El que peca no ha visto a Jesús. Las personas se preocupan por su alma, no, lo que quieren es saber el futuro. Por eso cuando me hablan de Daniel, uno de los capítulos que más les gusta es el capítulo 7. Bueno, también no solamente el capítulo 8, pero no solamente el 8, el 9 también gusta mucho. Ya mañana, inevitablemente vamos a considerar no, mañana está Pedro Wilches. Pasado mañana, tampoco. Está el hermano Álvaro. Hasta el miércoles. Ay, creo que es el último día de esta semana que nos vemos. Pero entonces ya casi, ya estamos llegando a la parte final. Daniel tiene solo 12 capítulos. Y ya estamos en este momento en el 8. Hoy leímos el capítulo 8, todos sus 27 versículos. Cuando, cuando las personas me hablan de estos capítulos o me hablan de Daniel, normalmente me refiero a personas que no son salvas, personas que todavía no han solucionado el problema del pecado, personas que están en una búsqueda que no va a encontrar nunca salida. La búsqueda de solucionar el problema del pecado por sí mismo, por sus esfuerzos, por sus medios, tratando de dejar de ser pecador una persona por sí misma, de esa manera nadie va a encontrar solución. Eso es como correr detrás de una zanahoria, pero esa zanahoria está pegada a una máquina que siempre va a ir a una velocidad un poco más rápida, un poco. Nuestro Señor Jesucristo, como le dijo a el joven que se quería justificar por medio de la ley. Cuando Jesús le dijo, conoce los mandamientos, y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no hurtarás. Cuando Jesús le nombró así, él dijo, sí, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces, cuando ese joven dijo de esa manera, Jesús le dijo, solo te falta una cosa. Así como, por eso les digo, cuando una persona se trata de justificar por medio de la ley, es como si, imagínense que ustedes a un conejito, ustedes lo hicieran correr, a una máquina que da vueltas y da vueltas, y hacen una pista, así como esas pistas que hacen para los perros, que corran dando vueltas y vueltas, pero entonces es para el conejito, no es necesario que sea tan grande, porque el conejito no coge mucha velocidad. Y le colocan a un palito, y ese palito va girando, va dando vueltas, y le colocan una zanahoria. El conejito siempre va a querer cogerla y podría estar detrás de la zanahoria, corriendo, corriendo, todo el tiempo corriendo detrás de la zanahoria, pero esa máquina tiene un sensor de aproximación. Y cuando detecta que el conejito se está aproximando, esa máquina sube un poquito la velocidad. Entonces no se deja, nunca se va a dejar alcanzar, nunca.
La persona que se está tratando de justificar por medio de las obras de la ley, es decir, la persona que está tratando de ganarse el reino de los cielos dejando de hacer alguna maldad, va a hacer otra. Si logra dejar de hacer una, difícilmente la logra dejar de hacer. Pero suponiendo que por lo menos le disminuyó, a esa maldad le disminuyó, pero va a seguir haciendo otra maldad. La persona constantemente está sintiéndose pecadora, constantemente está sintiéndose condenada. A esa persona, ¿qué voz le dijo nuestro Señor Jesucristo? Igual que a este que dijo que todo eso lo he guardado desde mi juventud. Como él dijo todo eso lo he guardado desde mi juventud, nuestro Señor Jesucristo le dijo, solo te falta una cosa. Así como la máquina que sube la velocidad un poquito, cuando ya la van a alcanzar, sube un poquito la velocidad para nunca. Solo te falta una cosa. Quien está dependiendo de las obras de la ley, nunca, nunca, por ese método, y lo dice la Biblia, por ese método nunca va a poder alcanzar a redimir su alma, de ninguna manera. La redención es del pecado. Nosotros estábamos esclavos del pecado. Romanos 3:23. Toda la humanidad estaba esclava del pecado. Pero ¿cómo una persona puede ser redimida? En la Biblia aparece una expresión que dice eterna redención. Hoy precisamente pues, estábamos viendo sobre un macho cabrío. El macho, un carnero, inicialmente empezamos leyendo sobre el carnero y luego sobre el macho cabrío. ¿Dónde, hago esta pregunta a los hermanos, dónde en la Biblia se habla del macho cabrío? Bueno, aparte de Daniel capítulo 8. ¿Dónde más en la Biblia se habla del macho cabrío? ¿Los hermanos se acuerdan? Para hablar de este capítulo y de la visión que aquí se está viendo, es inevitable que hablemos de esos capítulos. ¿Los hermanos se acuerdan? ¿Dónde? Dicen los hermanos en Apocalipsis. ¿En dónde más? Sí, en Apocalipsis también se nombra, pero ¿dónde más se nombra macho cabrío? Me sorprende que no hayan escrito. En Levítico, ya escribió el hermano Brian. En Levítico, Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 9, capítulo 10 y sobre todo el capítulo 16. El capítulo 16 es el que más habla del macho cabrío. Vamos a leer Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Ponemos una cinta acá. Levítico capítulo 16. Levítico, me pasé. Levítico 11, 12, 13, 16. Levítico capítulo 16. Dice el versículo 9, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre de los becerros, del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, eh, al lado oriental hasta el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre, como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Bueno, aquí está hablando de lo que tiene que hacer Aarón. Aarón es el sacerdote representante de todos nosotros. ¿Por qué después de leer Daniel 8 tenemos que leer aquí Levítico capítulo 16? Por el macho cabrío. Aquí se nombra una pregunta que ya me adelanto, sé que me la van a hacer. ¿Qué es Azazel? ¿Qué es Azazel? Cuando se ofrecía macho cabrío, se ofrecía uno en expiación, el otro se echaban suertes, el otro iba por Azazel, al desierto. No sé si se dieron cuenta cuando leímos ese versículo, decía así. ¿Qué es eso de Azazel? ¿Qué es eso de ir al desierto?
El que era sacrificado, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Tenía que imponer las manos, así hacer, ya sabemos qué es lo que tenía que hacer, imponer manos. La diferencia entre todo lo que se iba a hacer con ese animalito, de degollarlo y hacer todo el sacrificio del holocausto, la diferencia entre eso y lo que se hace en un matadero es que hay imposición de manos. Porque en el matadero hacen lo mismo, en el matadero también degollan, le quitan la piel, le quitan la grosura, le quitan los intestinos y lo dividen por sus partes. Eso es lo mismo que se hace en un matadero, ¿no? Bueno, disculpen, esa expresión de pronto no es popular en todos los países. Aquí se le dice matadero a esos lugares donde llevan a los animalitos. Creo que les dicen, bueno, en diferentes países tiene diferentes nombres, que la otra vez me dieron el nombre y no recuerdo, qué pena. Me dijeron que en Perú se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba. Esos lugares normalmente desde lejos huelen feo. Cuando uno va en un vehículo y pasa, Camal, gracias, Camal, el Camal. Y yo he estado varias veces, he estado varias veces en Perú, varias veces, es el país que más me gusta de los que he visitado. He visitado muchos, pero ese país me gusta. Alguien me preguntó que por qué. No por la parte física, no, no, por las personas, el corazón de las personas. Camal se llama. Rastro, bueno, no conocía. Frigorífico, frigorífico también se le dice acá. O sea, hay personas que lo llaman el frigorífico, hay personas que lo llaman matadero, pero otra expresión es camal, ya tenemos otra, camal. Entonces, allá en el camal, lo que se hace, desprezando así en el frigorífico, quitándole por partes, porque venden, ¿no? Venden en esos lugares, pues la idea es comercializar, vender eso. Y las personas que trabajan en eso, desprezando, despiezando, usan cuchillos muy afilados. Pero el sacerdote, en ese caso, en el capítulo 16, Aarón tenía que hacer lo mismo. Cuando leemos el capítulo 4, el capítulo 1, cuando leemos el capítulo 1 de Levítico, la misma persona tenía que hacer eso. La misma persona era la que tenía que hacer todo eso. Pero cuando miramos ya en el capítulo 16, con un macho cabrío, ¿quién iba a hacer eso? Ya lo iba a hacer era Aarón. ¿Y qué dice que iba a hacer con su sangre? Lo mismo que se hace con el becerro. ¿Qué es lo que se hace con su sangre? Dice detrás del velo. ¿Sí se acuerdan como del lugar santo, qué separaba del lugar santo del lugar santísimo? El velo. Aquí se nombra el propiciatorio. Para los que no sepan, hago esta pregunta. Sé que hay hermanos que sí saben qué es el propiciatorio. Hay hermanos que sí saben qué es el propiciatorio. Para que diga que la sangre iba a ser rociada sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué es el propiciatorio? Para que se puedan imaginar dónde es que se estaba rociando la sangre. Pregunta, ¿alguien sabe qué es el propiciatorio? Pregunta. ¿Qué es el propiciatorio? Hoy sí tengo aquí mi líquido. Me regalaron un líquido. Aquí tengo líquido. Eh, y Carolina dice, representa a Jesús. El hermano Mauricio escribió la tapa. La tapa, la cubierta del arca. Ujú. No, no arca de la alianza. Arca del pacto. Es el arca del pacto. Es el arca del pacto o el arca del testimonio. Nosotros decimos arca de la alianza por una película, pero no, es el arca del pacto. En el arca que está en el lugar santísimo, encima tiene una tapa. Esa tapa tiene dos querubines. Los querubines están mirándose, están uniendo, casi que uniendo sus cabezas, extendiendo sus alas y mirando hacia abajo. Están protegiendo que nadie mire el interior del arca. Hubo una época en la cual hubo personas que miraron el interior del arca. Y ese día que miraron el interior del arca, murieron muchas personas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que miren las personas dentro del arca. ¿Qué es lo que hay dentro del arca que Dios no quiere que las personas miren? También sé que hay hermanos que saben, pero ya que saben que es el propiciatorio, saben que es lo que Dios no quiere que nosotros miremos. ¿Por qué está el propiciatorio y por qué la sangre se riega sobre el propiciatorio? Dios no quiere que el propiciatorio sea quitado. Así como dijeron los hermanos, es como una tapa. La ley, las tablas de la ley, las dos tablas de la ley. Ahí estaba el maná, estaba la vara de Aarón y estaba las tablas de la ley. ¿Por qué están guardadas ahí? ¿Y por qué los querubines están custodiando?
Porque nadie puede ser justificado por medio de la ley. La ley Dios la dio con un propósito, ya casi todos saben, quienes han asistido a varios en vivos con nosotros, saben cuál es la finalidad de la ley. Lo dice Romanos 3:19. La finalidad de la ley es que toda boca se cierre. Y uno que todo, ese versículo dice, el 19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por medio de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. La finalidad de la ley es que toda boca se cierre, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero cuando alguien no conoce, en la Biblia dice, Isaías capítulo 45, versículo 22. ¿Qué dice Isaías 45, 22? Miremos Isaías 45, 22. Con ese versículo recibió la salvación Spurgeon. Isaías 45, 22. Casi todos tenemos un versículo que identifica nuestra salvación. Cuando recibimos la salvación, algún versículo. El 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. ¿Por qué tiene Dios que decir? Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Por qué tiene que decir que lo miremos a Él? Porque el ser humano, en modo natural, mira la ley. Cuando le preguntamos a las personas si son pecadoras, ¿qué nos nombra? La ley. ¿Qué es lo que están mirando las personas para tratar de llegar delante de Dios? La ley. Les decimos a las personas con las que nos encontramos, les decimos, ¿para qué Dios nos dio la ley? Y no saben. O sea, ¿para qué nos dijo no codiciarás, no mentirás? Ah, pues para que nos esforcemos para no codiciar. Ah, ¿es en ese sentido que nos dio la ley? No. Romanos 3:19, 3:20 dicen claramente para qué es. La ley es para el conocimiento del pecado. Cuando una persona se da cuenta bíblicamente qué es el pecado, no le queda otra opción más que hacer lo que hizo el publicano, lo que hizo Isaías, lo que hizo Job. Esa expresión de mi mano pongo sobre mi boca. Ese para que toda boca se cierre. Cuando una persona queda, cuando una persona bíblicamente se da cuenta que es pecador, no humanamente. Humanamente las personas piensan que son pecadoras buenas. Cuando le preguntamos a las personas si son justos o pecadores, nos contestan, todos somos pecadores, pero ¿en qué sentido nos están diciendo que son pecadores? Nos están diciendo que son pecadores, pero que debido a que ellos tienen la intención de ir al cielo con Dios, entonces Dios se los va a llevar. Así, con todo y pecado, Dios se los va a llevar. Si le decimos a personas así, ¿tú sabes a dónde va un pecador cuando muere? Si se quedan pensando, saben la respuesta. Nos dicen un pecador muere, va al infierno. Pero sin meditar, personas en modo natural, así hablando rápido, normal, dicen que son pecadores y siguen hablando y también dicen que van a ir al reino de los cielos. Pero eso es imposible, eso es imposible. Porque, ¿qué es lo que hace que ellos se vean pecadores? Están mirando la ley. Ciertamente la ley es para que todo el mundo quede bajo pecado, pero ¿en qué sentido están mirando la ley? Están mirando la ley como si fuera el camino que nos lleva a Dios. La ley nos lleva delante de nuestro Señor Jesucristo, es decir, nos deja convictos. Nos lleva a nuestro Señor Jesucristo significa nos deja convictos, nos deja sin ninguna posibilidad. Esa es la función de la ley, pero no nos lleva al cielo. O sea, la ley no es el camino para que una persona se justifique delante de Dios. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado bíblicamente, a diferencia del pecado humanamente, el pecado humanamente es mirando la ley. Ay, yo dije una mentira y me siento tan mal porque dije una mentira, pero ya me propongo que a partir de hoy no voy a volver a decir. Esa es la mentira más grande. Entonces, cuando una persona mira el pecado de esa manera, no conoce el sentido verdadero del pecado. No conoce lo que significa verdaderamente el pecado. Porque bíblicamente, ¿qué significa el pecado? El pecado significa estar muerto. Estar destituido de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios es estar muerto. Cuando en Juan capítulo 5, versículo 25, leamos ese versículo. Juan capítulo 5, versículo 25. Juan 5, ya para terminar, un versículo más alcanzamos. Juan 5, 25. Juan 5, 25 dice, Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes pueden vivir? ¿Quiénes pueden recibir la vida eterna? Los muertos, es decir, la persona que se da cuenta bíblicamente qué significa ser pecador. Ser pecador no es, ay, yo me siento mal. ¿Te sientes mal? No, no te sientas mal. Debes quedar como el publicano. Dice que el publicano no podía ni aún alzar sus ojos. Debes quedar como Job, mi mano pongo sobre mi boca. No hay ningún argumento que te pueda salvar del pecado. No hay ninguna retórica, ninguna palabrería que tú puedas decir que te salve del pecado. Esa es la función de la ley, que las personas queden totalmente encerradas bajo pecado, pero no como Satanás hace que las personas se imaginen el pecado por la ciencia del bien y del mal, sino por el pecado bíblicamente. Por ejemplo, en el capítulo 8 que leímos hoy de Daniel, ahí se dice que se enviaba, entonces se hacía el holocausto, la sangre, bueno, pero avanzamos al de Azazel, ¿no? Uno era enviado. Entonces, el que era enviado al desierto, las personas que estaban dentro de el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo estaba circundado por el atrio. El atrio tenía muros altos, 2,50 metros, no, nadie podía ver al interior. Entonces, aunque adentro del atrio se estaba haciendo eh, el holocausto para remisión de los pecados, y esa sangre Aarón la iba a presentar, iba a pasar el velo. Para que Aarón pasara el velo, significa Aarón era santificado. Entonces, Aarón siendo santificado, siendo santo, él podía atravesar el velo. Y una vez que atravesaba el velo, entonces rociaba la sangre. Es porque la sangre es sombra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el libro de Hebreos que Él derramó su sangre, Él llevó su sangre, la presentó ¿dónde? ¿Dónde la presentó? En el arca de esa arca que estaba aquí en la tierra. No, Él llevó su sangre al tabernáculo celestial. Él presentó, así como Aarón echó su sangre sobre el propiciatorio, 7 veces, ¿no? 7 veces. Así hizo nuestro Señor Jesucristo allá. Al octavo día se presentó acá nuevamente, volvió a aparecer para nosotros, octavo día en el tiempo cronológico humano, para testimonio de lo que está escrito en Levítico. No sé si lo que estoy diciendo es muy confuso o es mucha información. No quiero transmitir mucha información. Vamos a tratar de resumir. Si quieren ver algo profundo sobre el tabernáculo, tenemos una serie de 30 videos donde explicamos cada elemento y qué simboliza y qué es lo que se hace dentro del tabernáculo. Pero bueno, a las personas que estaban afuera, ellos no podían ver lo que se estaba haciendo con el pecado de ellos. Entonces el de Azazel, el que era enviado al desierto, él era sacado. Y cuando era sacado del atrio, las personas veían cómo ese animalito que representaba el pecado de ellos se iba, se iba. Él pasaba por todo el campamento y todas las personas veían cómo se alejaba y hasta que se perdía en el desierto. Por eso teníamos que leer hoy Levítico, después de haber leído el macho cabrío, macho cabrío, macho cabrío, que tanto se nombra en Daniel capítulo 8. Y eso es lo que simboliza. Sé que algunos tendrán preguntas, no se preocupen, lo más importante es, todo eso es sombra de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nombra, por ejemplo, hablando de Azazel y de ser enviado al desierto, se nombran los 4 cuernos y se nombran los 4 puntos cardinales. Se está hablando, ya saben por qué el número 4 también, los 4 libros de el Evangelio. Todo está hablando de la salvación. Para las personas es únicamente buscar a quién etiquetar, a quién ponerle una etiqueta de anticristo. Ayer hablamos sobre eso. La gente quiere encontrar el anticristo, una persona específica, pero no está hablando así. Está hablando el pecado. Solo hay 2 cosas. O eres justo o eres pecador. Diciéndolo con otras palabras, o estás bajo la gracia o estás bajo la ley. Solo hay esas 2 cosas que definen la vida o la muerte. Todo ser humano como nace, muerto. Pero Jesús dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos. ¿Por qué dice cuando los muertos? Cuando las personas que se dan cuenta que son pecadores bíblicamente. El que se da cuenta bíblicamente que es ser pecador, para esa persona es que esa es la persona que va a poder oír la voz de Dios. Cuando dice viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, se está refiriendo a eso. ¿Cuáles son los muertos que van a oír la voz del Hijo de Dios? Los que se dan cuenta bíblicamente que es ser pecadores, la condición de ellos. Es decir, los que quedan como Job, mi mano pongo sobre mi boca, o quedan como el publicano, que no podía ni aún alzar su rostro.
O quedan así como Isaías, que dijo, ay de mí, que soy muerto, y de labios inmundos, y habito en medio de pueblo que están iguales, todos están muertos, todos tienen labios inmundos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Cuando Isaías se vio así, ¿qué pasó? Isaías escuchó la voz que decía, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino para redimirnos del pecado. Y en el libro de Levítico aparece la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo tiene un nombre. No, no es solamente redención, se llama eterna redención. Cuando las personas nos preguntan que si la salvación se pierde o no se pierde, les decimos, ¿has oído la expresión redención? Las personas dicen, ah, sí, yo he oído hasta cánticos que dicen eterna redención. Les digo, la redención, o sea, el haber sido comprados del pecado, la redención es eterna o depende de tu comportamiento. De si tú dejas de hacer esto, dejas de hacer aquello, empiezas a hacer esto, empiezas a hacer aquello. Eso se llama obras. La redención depende de tus obras, de algo que tú hagas, dejes de hacer, o la redención es eterna. Las personas ahí dicen, ay, empiezo a quedar confundido porque es que a mí me han dicho que la salvación se pierde. No, 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 no repitas lo que dicen los hombres. Mira lo que está escrito en la Biblia. ¿La redención es eterna o no es eterna? Entonces, cuando dice la Biblia que Jesús nos hizo santos, ¿cómo dice? Una vez y para siempre. Así dice la Biblia, una vez para siempre. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Mirando cada capítulo de la Biblia podemos ver el Evangelio. Hay personas que mirando capítulos de la Biblia solo ven como algo para adivinar el futuro, algo para adivinar lo contrario al principio. En la Biblia habla del principio y hoy leímos el final. Hoy se habla en el capítulo 8 sobre el final. ¿Cuál es el final de las personas? ¿Cuál es el principio? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Habla de nosotros. El ser humano, desde nacimiento, estando destituido de la gloria de Dios, ¿cómo estaba? Desordenado, vacío, en tinieblas, muerto. ¿Y cuál es el fin? Para algunos, tristemente, la condenación eterna, el castigo eterno. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el fuego preparado para el diablo y sus ángeles, el fuego eterno, que nunca se apaga. Pero para otros, la vida eterna. De esto no se habla en las que se conocen como iglesias. Hablan muchos otros temas, muy interesantes, muy bonitos, muy atractivos para la carne, porque tratan de buscar algo. El ser humano quiere saber es el futuro, para saber cómo él puede evitar el futuro. Pero aquí está hablando es el futuro de cada persona, no de algunos en especial, sino el futuro de cada uno individualmente. En el mundo no van a hablar así, en el mundo hablan del anticristo y ya se acerca el anticristo y tal vez el anticristo es, desde hace siglos vienen colocándole nombre de anticristo a muchas personas, pero no se dan cuenta que ellos mismos, al ser muertos, son anticristos. Abre los ojos, Padre, permite que las personas puedan creer el Evangelio, es decir, permite que puedan pasar de muerte a vida. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todo en la Biblia tiene que ver con ¿eres salvo o no? ¿Eres pecador o eres justo? Así se resume. si quieres ver el resumen de la Biblia, es ese. ¿Cómo estás delante de Dios? O, como lo dijo Dios, ¿dónde estás tú? La pregunta que nos hizo Dios, ¿dónde estás tú? ¿Eres justo o eres pecador? ¿Estás en la vida o estás aún en la muerte? Nos vemos dentro de pocas horas, dentro de 9 horas y 20 minutos. Nos vemos. Chao.